Muchos quizá lo recuerden, para otros sin duda es algo impensable. Así era la vida en este y en todos los colegios, solo que en este quizá había más alegría. La señal inequívoca era la campana, insistente, fin de la risa. A veces había suerte y la clase era en el teatro y con diapositivas. Las filminas Don Bosco las traía alguien de Madrid y en esa pantalla se proyectaban los anhelos de aquellos muchachos, tantas y tantas ilusiones, más de 100 años de sueños. Todo empezó más o menos aquí, junto a la iglesia de San Benito de Salamanca en el año 1898. Era el protectorado de jóvenes industriales en tiempos del padre Cámara. Pronto los salesianos se dan cuenta de que es necesario un espacio mayor y comienza un difícil recorrido de casi 10 años hasta que pueda finalizarse el nuevo colegio. Don Juan Tallabue y don Vicente Esquirali encabezarán las acciones para conseguir el nuevo colegio. El arquitecto Joaquín de la Concha Alcalde diseña gratuitamente los planos del centro para un solar de 10.500 metros cuadrados comprado a bajo precio a Jerónimo Gómez Rodulfo junto a la vía del tren a Portugal, en la calzada de Toro. José Acedo, Fulgencio Pérez Tabernero y sobre todo doña Gonzala Santana son algunos de los nombres que con su generosidad permiten que el colegio abra sus puertas en octubre de 1909 tras haber invertido en las obras $500.000 de pesetas. Conocemos las caras de los primeros en acudir a aquellas escuelas graduadas, sus caras e incluso sus nombres, y lo que algunos pagaron por sus matrículas. Es el inicio del Instituto Salesiano de María Auxiliadora, desde su comienzo, una ejemplar obra social y educativa que rápidamente se hace un hueco en el corazón de los salmantinos de la época. El instituto no queda al margen de los convulsos años 30 y con la llegada de la Segunda República decide cambiar su nombre por el de Colegio Almántico, una denominación que mantendrá hasta el final de la Guerra Civil. Será una guerra cruel, incivil, que también llegaría a un colegio que trata en vano de aislar a sus alumnos de un contexto trágico, el de los bombardeos para los que sirve de refugio. 36, 37 y 38, o sea que pasamos allí toda la guerra, incluso los bombardeos que en el colegio efectuaron algunos, porque cayeron cerca unas cuantas bombas en los primeros días, incluso avanzado ya el año 1936. Para la pequeña historia del colegio queda la manera en la que se escuchó a través de una radio de Galena el final de la contienda. Entonces me fabriqué una radio de Galena, aprovechando un estuche de costura de mis hermanas. Entonces, a esa hora, que serían las 11 de la mañana aproximadamente, yo tenía mi aparato de Galena y el cable lo pasaba por aquí y en el oído izquierdo ponía el auricular. Y cuando en ese momento a las 11 da la noticia, el parte decía: en este momento la guerra ha terminado. Claro, enseguida a los compañeros: oye, que ha terminado la guerra, que ha terminado la guerra. De que en ese momento en las casas de enfrente del colegio empiezan a poner colgaduras de la bandera nacional y ya un poco de algarabía por las calles. Pues don Emilio, mire ustedes que han puesto colgaduras, están dando voces en la calle de que se haya terminado la guerra y tal. La dura posguerra marca los primeros años de la década de los 40 en el de nuevo Colegio de María Auxiliadora. Son los años del nacionalcatolicismo. Los tiempos imprimen una disciplina casi militar.
Sí tenía una presencia, pues todo lo que acontecía en el ámbito de la cultura y de la organización española, ¿no? de la organización social española, sobre todo en los años después de la posguerra, ¿no? Los 40, 45. Y recuerdo pues unas disciplinas un poco rígidas, ¿no? En cierto sentido, y con una pedagogía más inglesa que italiana. Sí recuerdo la disciplina verdaderamente férrea que había en la puntualidad de llegar, que ponían cada vez llevábamos unos carnés y en cada carné puntualizaban la hora de llegada. Si se llegaba un poco tarde le colocaban una mancha roja y luego varias de estas manchas te castigaban a unos lugares allí que entonces los conocíamos los chiquillos como el campo de concentración. Los salesianos encargan al constructor Antonio Fernández, padre de Antonio Fernández Alba, al arquitecto Genaro Denó y al aparejador Pablo Núñez en 1944 construir una nueva iglesia basílica para el colegio. Con un rápido sistema de bóvedas tabicadas ante la ausencia de hierro, la iglesia se concluye en un año. Los salesianos se adentran definitivamente en el corazón de la ciudad. La vida del colegio y la de la iglesia caminarán desde entonces intensamente ligadas. El templo será siempre un punto de encuentro de la comunidad salesiana y de todos los ciudadanos salmantinos, sobre todo tras ser erigida primero como parroquia y después como santuario mariano diocesano. El Colegio María Auxiliadora crea poco a poco su sello personal. Las aulas tienen su prolongación en el patio, donde las clases de educación física se desarrollan en medio de una gran exigencia. Me digo a mí, pero qué bruto eras, Manolo, porque hay que ver lo que le exigías a los chicos. Hay un salto que es potro en interior, plinto en doble, saltómetro y caballo. O sea, todo eso ligado. Y tengo la fotografía y cuando veo esa fotografía digo, ¿qué tíos más fenómenos tenía yo? Se popularizan también las tablas que vienen en el patio o en algún pabellón, demuestran lo aprendido en las intensas clases de gimnasia. Y entonces no era educar físicamente al chico, o sea, más deportista, más atleta, no, era prepararlo un poquito también para la vida. Ten en cuenta que el compañerismo de las clases hacía muchísimo. En la década de los 50, los tiempos continúan imponiendo una pedagogía basada en la disciplina, aunque el colegio siempre aportará su particular sello a los alumnos. Es incomprensible seguramente para nuestros hijos, no digo ya para nuestros nietos, ¿no? Estar en el colegio sometido a disciplina bastante severa, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, incluso jueves y domingos, con los paseos en fila de 3, etc. Y claro, a mi generación le ha tocado, y las próximas o inmediatas, el paso del nacionalcatolicismo, digamos, a casi la libertad de cultos, la transición política, es decir, una serie de circunstancias, en los años del desarrollo, los años 60, que bueno, insisto que la parte positiva, pues aquella disciplina impuesta nos ha valido después en la vida para soportar todos esos cambios tremendos. Lo que yo diría que recuerdo como valores de mi etapa de formación en el colegio, haber aprendido a convivir con los demás y haber aprendido el valor de la buena intención y saber que entre todos vamos mucho más allá. Yo he estado en un colegio donde había obligación de jugar, de divertirse, que los propios curas, que eran muy poco mayores que nosotros, jugaban con nosotros, eran casi unos más, luego a lo mejor te daban un capón. A finales de esa década, en 1959, el colegio celebra su primer medio siglo. Lo hace con un largo programa de actos que sirven también como reconocimiento a la figura de una de las personalidades más destacadas de su pequeña historia, Manuel Camaño, profesor durante más de 4 décadas.
Los superiores, el año 1931, a la República, le enviaron por unos días a este colegio de Salamanca. Y aquí estuvo 45 años. Por tanto, de los 100 años de la existencia del colegio, 45 han sido marcados por la figura de don Manuel Camaño, ¿no? Una figura magnífica, preciosa, de un gran educador. Era educador ante todo, maestro.